Buenos días, Verónica. De acuerdo a la Constitución ecuatoriana, la Madre Tierra es sujeto de derechos. Las epistemologías del sur, como el Ayin, Kausai, Buen Vivir, el Soma Camaña, Vivir Bien, consideran a la Tierra como la madre para agradecerle y cuidarle porque es un macro ser que vive y que siente. La Organización Mundial de la Salud habla del concepto One Health, una sola salud, para referirse a todas las especies por igual, desde los microorganismos hasta los animales, las plantas y seres humanos. En los Andes de América también se ha trabajado el concepto de Madre Tierra, una sola salud, para englobar todo lo que es un ser y lo que nos da vida, al igual que es una mujer que también da vida. A nombre de Radio Sononda 960 le saluda Patricio Matute y Manuel Ordóñez. Enviamos un abrazo desde Cuenca de los Andes hasta Ciudad de México a la ciudadana ecuatoriana mexicana Verónica Sacta Campos, impulsadora de los derechos de la Madre Tierra y el ecocidio, coordinadora de México sin Ecocidio, Premio por la Paz México 2022 de la Comisión Ciudadana Nacional de la Paz, experta en programas de armonía con la naturaleza de la ONU y galardonada por la UNESCO como líder latinoamericana de la paz, los derechos humanos y la ecología. Alipunja, buenos días, Verónica. Muy buenos días. Qué gusto saludar desde Tepoztlán, México. Estoy rodeada de unas montañas preciosas y de un bosque muy cercano, así que desde aquí nos conectamos con la naturaleza y con la madre tierra, que es la misma. Pisamos la misma piel, sentimos el mismo corazón de la vida que late y pulsa en nuestro interior y nos conecta con toda la respiración de los seres. Desde allí mi saludo y abriendo mi palabra desde ese amor profundo a la vida. El Día de la Tierra, el pasado 22 de abril, nos ha traído muchas interrogantes, como la organización que usted coordina, México sin Ecocidio. ¿Ha impulsado usted los derechos de la madre naturaleza desde su creación hasta la actualidad? Sí. Como bien lo comentaba Patricio, en los pueblos andinos, en los pueblos originarios de esta Yala, ese vínculo con la madre tierra tan profundo que lo recibimos desde el nacimiento es lo que a mí me ha inspirado a hacer mi camino. Y este vínculo también es pasado de generación a generación, porque así es el sentido comunitario y así es la educación y el compartir el conocimiento y sobre todo el sentirnos pertenecientes a este gran ser vivo. Y pues recibí de mi familia esos conocimientos, esa forma de relacionarme con el entorno, con la vida, con el territorio. Y desde muy pequeña he transitado los caminos de la ecología. Desde que tenía 13 años formé parte junto con mi padre de la Fundación Tierra Viva, que él es cofundador en esa época, y desde allí no he parado en este transitar de llevar conciencia de este vínculo que se ha perdido en nuestras sociedades occidentales y desde donde surgen los derechos de la madre tierra. Y más de un país que es Ecuador, como está en el centro del mundo, y de esta fuerza que traemos de la ancestralidad, esta lucha de los pueblos originarios que les conocemos como pueblos indígenas que llevaron durante décadas. Recuerdo a las abuelas que transitaron como Tránsito a Maguaña, ¿no? Que transitaron esta lucha, ¿no? Tantos compañeros y compañeras que cayeron en esta defensa de la madre tierra y que siguen cayendo. América Latina es la zona más peligrosa del mundo para llevar estas causas porque realmente nos enfrentamos a un poder neoliberal que se guía por la economía sobre un grupo reducido que domina a los demás que tenemos que estar sujetos en esta economía global. Entonces somos un peligro, somos una amenaza. Y los derechos de la naturaleza surgen desde este sur, en este nuevo constitucionalismo latinoamericano, con esas raíces profundas en el conocimiento ancestral, desde allí movernos hacia la parte jurídica, hacia la parte legal y expandir esto a la sociedad en los diferentes niveles educativos, de la salud, del bienestar, a nivel político, de la organización social, desde este conocimiento del buen vivir de Sumas Causay, que también es un conocimiento que está en otros pueblos de la Via Yala. Sí.
Es el volver a la ley de origen, volver a la raíz. Y los derechos de la madre tierra traen estos principios a nivel constitucional y las constituciones dan forma, dan orden a una sociedad y desde allí movernos con estos principios. Precisamente, Verónica, queríamos saber cómo en los pueblos de México tiene un símil con el Soma Camaña boliviano y con el Suma Ayincausay ecuatoriano. ¿Qué has encontrado allá vos de eso? Miren, aquí está la fuerte conexión con la madre tierra, aquí se la llama la Tonantzin, Tlali-Cuatlicue, en esta zona centro que están los pueblos náhuatl, la madre tierra en los pueblos mayas, y en la mayor parte del territorio tienen esta relación y este vínculo profundo de respeto, de cuidado, de tener ese vínculo sagrado, de honrarla, de cuidarla, de venerarla. Aquí, donde yo estoy justamente, es una de las zonas que representan estas bases de revolución, incluso en la época de 1910, aquí emergieron los movimientos revolucionarios. Estoy en la tierra de Emiliano Zapata y de ahí viene el origen del movimiento zapatista, pero siempre vinculado a la tierra, ¿no? Siempre a las luchas del territorio. Entonces aquí está muy fuerte ese arraigo al territorio y a la madre tierra, y a la madre tierra con todas sus formas, con todos sus seres incluidos, ¿no? Y todavía se sigue en esa lucha, y están muy vivos, están muy presentes en todos los territorios, en todo el pueblo mexicano, la mayoría. Así es, Verónica. Así que hay muchas similitudes, es la misma sabiduría, es el mismo lenguaje en sus propias lenguas, pero es el mismo sentido de pertenencia a la tierra, el sentido de tejernos, de ser parte de este gran tejido vivo, es aquí muy presente, y al igual que las diferentes formas arquetípicas que tenemos en los Andes están aquí también, ¿no? Las señoras de las aguas, los apus, los custodios de las montañas. Aquí tenemos dos grandes custodios que son el Popocatépetl, que es un volcán nevado gigantesco, y la Iztaccíhuatl, que es la volcana femenina, como custodios tutelares de este territorio que conocemos como México, y están cerca del Valle de la México Tenochtitlan. Entonces es el mismo sentido de reconocer a estos sapos, incluso de forma espiritual, como guardianes del territorio, como lo hacen la mayor parte de pueblos de la América Latina. Y el sentido de la organización social, por ejemplo, aquí del sentido comunitario, ¿no? De la ayuda comunitaria, de la organización comunitaria. Lamentablemente, estos últimos años, a esas organizaciones comunitarias que han querido ya salir más a las zonas urbanas, o ya como movimiento grande, han sido aplacados, han sido reprimidos y han sido muchos compañeros y compañeras muertos. Pero en sus territorios está. El movimiento zapatista, por ejemplo, viene con estas raíces que vienen de toda nuestra Yala, en realidad, ¿no? Y el movimiento zapatista es un movimiento de resistencia, surge de las mujeres incluso cuando deciden tener una transformación a un sistema patriarcal dentro de sus comunidades y quieren tener un mejor vivir, un buen vivir para sus familias. Entonces surge el movimiento, y esto lleva a un movimiento social que es internacional y que ellos están resistiendo y han generado nuevos sistemas educativos, formas de enseñanza basados en sus conocimientos antiguos, adaptándose a los tiempos contemporáneos. Pero nuevos también conocemos la historia del movimiento zapatista. Nuevos sistemas culturales, mi estimada Verónica. Estamos conversando con Verónica Sacta Campos, desde la Ciudad de México hasta la Ciudad de Cuenca para Radio Zona Onda Internacional. El biocentrismo se centra contra el antropocentrismo y el antropoceno. La determinación social de la salud está en contra de los determinantes sociales de la salud. La salud de los ecosistemas está en contra de la explotación, la exclusión, la extinción de las especies. ¿Cómo usted ve, Verónica, estas situaciones en la desarmonía con la naturaleza? Creo que este vínculo de separación, de sentirnos no parte de la madre tierra, sentirnos dueños y por tanto dueños de sus recursos, ha causado este fragmento, esta herida grande en la sociedad. Y nos ha llevado a un estado realmente de amenaza para nuestra propia especie, pero que ha llevado a un estado de guerra con la naturaleza. Les digo yo que reflexionemos cada día cuántos millones de seres caen en esta guerra, que no tienen voz,
mayoritariamente, que están silenciosos. Millones de peces caen por la pesca que arrasa los océanos sin medida. Ballenas, delfines. Ahora mismo hemos tenido en México incendios forestales por la sequía, porque se han saqueado las aguas, por la crisis climática, el cambio de temperatura en la tierra, millones de animales calcinados en esos incendios, 119 incendios solo en México presentes en este momento y la mayoría provocados. Millones de árboles, cuando se talan los árboles en la selva amazónica, millones de seres muriendo en esta guerra. Es momento de parar y regresar a esas culturas antiguas, regresar a formas contemporáneas de relacionarnos con la tierra, y esto ha sido provocado por la ambición, por la seducción del poder, por tener el control, ¿no? Y por dominar. Viene desde el sentido de la dominación. Entonces dominamos a los seres humanos desde la esclavitud, ahora con el trabajo, para que sirvan a un sistema. Nuestras horas de vida se contemplan por horas en precio, en dólares, cuando nuestra vida no tiene un valor, ¿no? Y la naturaleza es igual, el extractivismo de lo que llamamos recursos naturales, que cuando tenemos este vínculo con la tierra no son recursos naturales porque no tienen un valor. Cada gota de agua es invaluable, cada árbol es invaluable en este sistema maravilloso que es la madre tierra, pero se le ha puesto valor en las bolsas de valores y están cotizándose allí, y se la ve como esta fuente de incremento de riqueza en esta economía, que en realidad es una economía de explotación, de opresión. Y es lo que tiene que cambiar. Tienen que cambiar los patrones económicos. Tenemos que encontrar otras fuentes de generar abundancia, de generar estabilidad, que sean más equitativas, incluso para la vida de los seres, ¿no? La mayoría, porque la mayor parte de esta riqueza acumulada del poder del capital está en menos del 1% de la sociedad humana. ¿Y qué pasa con todos los demás? ¿Cuántos niños mueren de hambre al año o con desnutrición? ¿Cuánta gente muere por falta de agua o por agua contaminada? ¿Qué pasa con las zonas de sacrificio? ¿Cuánta gente muere de cáncer? Eso no sale a la luz porque ha sido provocado por la contaminación, porque está siendo alimentado por transgénicos, porque no tiene un estilo de vida saludable, porque no tiene un estado mental tranquilo. ¿Cuántos jóvenes sufren de ansiedad, de depresión, de suicidio? Todo eso es consecuencia de esta sociedad que ha sido creada. Está en nosotros hacer esa transformación, y como bien decía Patricio, yo siempre les digo, yo mantengo la esperanza porque confío en que el ser humano puede reprogramarse, puede volver a sus raíces ancestrales y puede pararse y frenarse enfrente a este precipicio, porque estamos yendo solitos a un precipicio, detenerse y hacer el punto de inflexión y girar y dar la vuelta para construir estas sociedades ecocéntricas, biocéntricas, para replantearnos el camino, porque nosotros decidimos alimentar el sistema o nosotros decidimos crear otras formas de relacionarnos con la madre tierra, con la naturaleza y entre nosotros, sin guerras, sin guerra con la naturaleza, sin guerra entre la humanidad. No tiene sentido que haya genocidios, no tiene sentido que quiera una raza ser superior a otra, que un pueblo quiera dominar a otro. Eso tiene que acabar. Tenemos que dar un salto evolutivo, un salto de conciencia como humanidad, como sociedad, como comunidad, y eso tiene que detenerse. Estamos viendo patrones de violencia. Verónica, necesitamos igualdad, equidad, y precisamente me permito leer una reflexión del epistemólogo cuencano desde acá, desde el sur, Yacu Pérez, que escribe mucho sobre estos temas, y hay un libro de él que se llama Emergencia Climática y Ecología de la Esperanza. Él nos dice precisamente: México y sus 30 mayores infiernillos mineros se ubican en los estados de Sonora, Coahuila, Sinaloa, Oaxaca y Michoacán. Por favor, explíquenos un poco de eso, porque más tarde él habla de las enfermedades renales crónicas, de las enfermedades cardiovasculares, de las malformaciones, los abortos espontáneos, las tumoraciones y las muertes prematuras vinculadas directamente con la población de la industria minera. Claro, la industria minera es una de las industrias más contaminantes, junto con la industria textil, porque emiten químicos muy fuertes y destructivos a la naturaleza y a todo lo que está a su alrededor.
y generalmente cerca de las mineras están las fuentes de agua, porque así está hecha la naturaleza, porque los metales tienen una función en este gran ser vivo, solo que no nos estamos dando cuenta y los estamos extrayendo. Pero eso es muy profundo. Ahora voy a hacerlo más rápido. No voy a entrar en esta explicación. Pero entonces se contaminan las aguas porque para que se produzca 1 gramo de oro se necesita cientos de litros de agua. Y todos los químicos que salen de ese proceso minero, pues contaminan las aguas. Y al contaminar las aguas y los mantos freáticos, si contaminas todo, entonces todo se envenena. Y en consecuencia de ese envenenamiento, por eso decimos estas zonas de sacrificio, porque son zonas de sacrificio de la tierra, de los seres de la tierra y de la humanidad, de los que viven cerca, se produce todos estos índices y estas enfermedades que está mencionando el compañero Yacu Pérez. Y déjenme decirles que en esta zona donde me acaba de mencionar estos estados, son los estados del norte de México, son de los estados más violentos porque están totalmente controlados con las bandas de narcotráfico. Porque de alguna manera también estos grupos delictivos se han implicado en estos procesos extractivistas o en algunos países representan la mano armada que protege a estas grandes industrias. Entonces es un conflicto muy grande, además de la pérdida de vidas por el área de salud, por el tema de violencia. Y en México eso es muy fuerte. Lamentablemente he visto cómo Ecuador se está poco a poco volviendo un país violento. Me causa mucha tristeza en el corazón porque yo vivo aquí en México y es de los países más violentos del mundo, sobre todo en las zonas donde están estas bandas delincuenciales. Es muy difícil compartirles la situación que se vive aquí en ese sentido, pero la violencia es extrema, no hay compasión, es un sentido despiadado del trato a las personas que son forzosamente desaparecidas o tomadas para estos carteles. Ha habido una denuncia súper fuerte este último mes de campos de exterminio y están en estos territorios que usted me acaba de mencionar. Entonces, imagínese la problemática y el desplazamiento, no solo por el tema de contaminación, ¿no?, sino también del tema de violencia que va de la mano, va de la mano. Y allí enfatizo en Ecuador, ya que estoy hablando con la tierra que me vio nacer y que quiero tanto, que tengan mucho cuidado como ciudadanía, que busquen alternativas, que ya empiecen caminos y alternativas de paz, de educación para la paz, que promueva esta unidad comunitaria. Es lo que puede hacer que se detenga este tema de violencia y de contaminación. O sea, para mí la transformación está en nosotras mismos, en nuestras formas de organizarnos, pero tenemos que mirar lo que está pasando con profundidad. Y no es el hecho de culpar a uno o a otro, sino es el hecho, ahora estamos en esto, ¿cómo vamos a hacer para transformar? ¿Qué pedimos de nuestras representantes a nivel de gobierno que en realidad están ocupando un cargo público, tienen que estar sirviendo a la sociedad, esa es su función, tienen un salario por eso se les ha elegido, entonces tienen que cumplir a eficiencia. Vamos a exigirles, Tienen Verónica, todas las capacidades para hacerlo. vamos a Tienen exigirles, todo para Verónica, hacerlo. a nuestras autoridades, especialmente a nuestras mujeres asambleístas, a nuestras mujeres alcaldes, a nuestras mujeres prefectas, por esto que tú nos estás manifestando. Para estar a tono con la época, por el deceso del Papa Francisco I hace unos días, autor de la encíclica Laudato Si, que tiene que ver con la paz, los derechos humanos y la ecología para usted, Verónica. Bueno, el Papa Francisco es una inspiración en mi camino. Estos días con su partida he sentido una tristeza, he sentido un vacío, he sentido cuando se va un padre o cuando se va un pilar invisible que estaba allí siempre para dar su apoyo a las causas de la Madre Tierra, de los pueblos originarios, a la justicia, a la equidad, un ser sensible, un ser humilde, un ser que intentó transformar una institución religiosa desde su mirada contemporánea y muy profunda, desde la cercanía con los seres que más necesitan. Y en su encíclica de Laudato Si, pues el Papa Francisco nos deja un gran legado, porque es un compendio de acuerdos, de normas, de principios profundos, ¿no?, desde la mirada de la casa común,
el sentido de que nosotros tenemos esta casa común, el sentido de pertenencia y el sentido de respeto a la madre tierra. Y deja un legado de cercanía con la humanidad y los animales en Fratelli Tutti y la fraternidad entre los seres humanos, ¿no? Cuando dice todos somos hermanos y hermanas. Entonces, deja un legado muy grande y extiende esta hermandad, ya que él trae el nombre de Francisco de Asís, ¿no? Extiende esta hermandad a todos los seres de la tierra. Entonces, son nuestros hermanos y nuestras hermanas. Y todo esto está recopilado en lo que es la encíclica y el Fratelli Tutti. El Laudato Si, que es alabado seas, y el Fratelli Tutti, que trae la fraternidad, ¿no? Camino mucho el sendero de Francisco de Asís, ¿no? Por eso se llama Francisco. Y creo que hizo el mejor intento para dejar ese legado en la tierra. Es un llamado a que lo estudien, lo lean, lo pongamos en práctica, ¿no? Porque él siempre estaba por las causas ecológicas. De hecho, le están llamando el Papa ecológico ahora, ¿no? Vi unos titulares que le mencionaban de esa forma, y yo creo que sí. Y en este momento la humanidad y la Madre Tierra necesita más líderes espirituales como el Papa Francisco. Ojalá que su sucesor vaya en esa misma línea. Agradecemos a Verónica Zacta a nombre de Radio Sononda Internacional, de Manolo Ordóñez y Patricio Matute. Quisiéramos un mensaje final, mi estimada Verónica, sobre lo que es precisamente la defensa ecológica, para decir no al ecocidio, para tener y defender derechos de la madre naturaleza, para hacer valer la actual Asamblea Constituyente Ecuatoriana, donde la naturaleza es sujeto de derechos, y asimismo la Asamblea Constituyente de Bolivia, para que este Tonantzi que nos acabas de nombrar desde México fluya hacia todo el mundo. Tu mensaje final y muchas gracias. Creo que es importante que la sociedad ecuatoriana comprenda el gran aporte que hizo a la humanidad en estos tiempos de crisis con la Constitución de Montecristi, en referencia a los derechos de la madre tierra. Aquí, a mí que me toca viajar por el mundo, porque viajo por Europa, no solo por América, por Norteamérica, veo el legado que estamos dejando. Y realmente si hubiera la amenaza de retirarlos de la Constitución, eso es gravísimo, eso es alarmante, y eso sería eliminar ese aporte nuestro a la humanidad. Y les digo que es un gran aporte porque nos está llevando a este vínculo profundo con la vida. Ecuador es pionero, es vanguardista con esta Constitución en este tema. Que se puede ir ajustando cosas, sí, pero no el fondo de este proceso de cuidado de la tierra. Entendamos que si seguimos por este camino, estamos amenazando nuestra propia especie. Estamos dejando un riesgo enorme para las futuras generaciones. Tenemos que pensar en nuestros hijos y en nuestros nietos, no solo en nosotros. Pensemos más allá, y pensemos más allá de nosotros en todos los seres de la naturaleza. Entonces, ese es mi llamado, a que cada uno reflexione y haga lo que tenga que hacer desde sus lugares, en sus hogares, en sus ámbitos de trabajo, en donde interactúe en la sociedad para proteger estos derechos de la madre tierra. Generan paz. No puede haber paz humana mientras se destruya la naturaleza. Eso ténganlo por seguro, porque nosotros somos naturaleza. No puede haber justicia social ni equidad económica mientras se destruye y se contamine el agua o los territorios, mientras se talen nuestros bosques. Estamos en guerra. Traigan paz. Y si es a través de las leyes protegiendo esta Constitución, háganlo. Ese es mi pedido. Y a todas las que forman parte de esta Asamblea Constituyente, protejan lo que es el bienestar del pueblo y de la tierra. Un abrazo desde Cuenca de los Andes hasta Ciudad de México, mi estimada Verónica. Con muchísimo gusto, Patricio, al servicio de todos ustedes.
levantando esta intención para que todos tengamos un poquito del Papa Francisco o mucho del Papa Francisco en nuestro interior, como cada uno lo decida, y que seamos seres que manifestemos la vida rebosante en todas sus formas. Un abrazo a todos ustedes y desde aquí mis mejores deseos para Ecuador, para Cuenca, preciosa, porque me encantaría seguir viendo ríos libres, corriendo cantarines por el medio de la ciudad, como siempre lo comento a mi paso, y la gente se asombra cuando les cuento esto. Entonces vean la riqueza que tenemos, protéjanla y cuídenla.